La segunda parte de la lección anterior. Esta es la lección 12, es la segunda parte de la lección sobre el Espíritu Santo. Hay muchísimo que hablar del Espíritu Santo, sin embargo estamos tratando de compartir el conocimiento básico, pero hay muchísimo que aprender. Estamos estableciendo los lineamientos o las líneas, pero hay muchísimo que seguramente tú tendrás que preguntar. Y estamos listos para responder a todas esas preguntas, tus maestros y un servidor. Antes de irse, dejar la tierra, Jesús prometió a sus seguidores que al regresar al Padre, o sea, al ir al cielo, Él les mandaría el Espíritu Santo. Ellos tenían algún conocimiento del Espíritu Santo, pero lo que no sabían es que iba a vivir con ellos y en ellos para siempre. El Espíritu Santo les iba a consolar, les iba a enseñar, les iba a guiar y los iba a equipar con dones y capacidades, como lo vimos en la lección anterior, para poder llevar a cabo el trabajo de Dios, para poder cambiar nuestro carácter y para poder continuar la obra sobre esta tierra que Jesús había comenzado. Después de la resurrección, Jesús dijo a sus seguidores que tenían que esperar. No se podían ir a arrancar, ni querían, tenían miedo, hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. No podían empezar o continuar la obra de la iglesia, la obra que Jesús había iniciado, sin la presencia y sin el poder del Espíritu. Porque la iglesia universal y la iglesia local, es una obra que se sostiene por el solo poder del Espíritu Santo, actuando a través de las personas que nos dejamos usar por Él. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, el doctor Lucas escribió y registró: pero recibirán poder, palabras de Jesús, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los seguidores de Jesús esperaban unidos y orando, obedecieron. Estaban en Jerusalén. Al llegar el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, se cumplió la promesa y el Espíritu Santo vino sobre ellos por primera vez en toda la historia de la humanidad. Nunca había sucedido esto de la manera en la que estaba sucediendo, habiendo Jesús cumplido con toda la obra redentora. Ese era un momento único en la humanidad, en toda la historia, que no se había dado y que nunca se volverá a repetir. Estaba llegando por primera vez el Espíritu Santo sobre la vida de los primeros creyentes en Jesús. Como resultado de esto se cumplió lo dicho por Jesús en el capítulo 1, versículo 8. Todos testificaban en diferentes idiomas. Y Pedro predicó aclarando qué era esta experiencia, qué significaba. Esta historia está narrada en el capítulo 2 del libro de los Hechos. A partir de ahí, la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando creemos en las buenas noticias de que Jesús es nuestro Salvador y viene para sellarnos como suyos para siempre. Como nuevos creyentes hemos tenido esta experiencia. Si tú eres un nuevo creyente en Cristo, tú la has tenido. Escuchamos el Evangelio, las buenas noticias, creemos en Jesús, y en ese momento sucedió lo siguiente. El Espíritu Santo de Dios te selló. El Espíritu de Dios vino a morar en ti, está ahí, morando en ti. Su presencia te da la seguridad de que eres el Hijo de Dios, constantemente te lo está recordando. Tienes ahora el corazón para vivir una vida cristiana, el carácter para vivir una vida cristiana y el poder para servirlo. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Todo esto fue lo que experimentaron los discípulos de Cristo antes de la llegada del día de Pentecostés. Antes de que llegara el día de Pentecostés y en el día de Pentecostés. Ellos conocieron a Cristo, todo esto que acabo de mencionar. Aunque en un curso posterior se hablará más acerca de esto, este es nuestro primer curso, lo que sí te puedo decir por adelantado es que hay dos
que no hay dos experiencias distintas con el Espíritu Santo. Lo decía en la clase anterior, muchos lo enseñan así. Lo que pasa es que hay diferentes obras del Espíritu Santo. Muchas personas dicen que una obra es cuando, un momento es cuando tú crees en Cristo y otro momento es cuando Él te bautiza o cuando Él te llena. La entrega de tu vida, tu fe puesta en Cristo Jesús hace que Él te bautice, que Él venga a tu vida. En el momento en el que estos hombres y mujeres estaban recibiendo por primera vez el Espíritu Santo fue un momento posterior porque ellos estaban viviendo un tiempo único en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo antes de Cristo había venido, pero no de forma permanente. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran imperfectos, se sacrificaban animales. Pero en el tiempo en el que Cristo estuvo, ellos conocieron a Cristo, creyeron en Él, lo siguieron. Pero el Espíritu Santo solo moraba en Cristo hasta ese momento. ¿Por qué? Porque su sacrificio no había sido completo, no había sido culminado. Por eso Jesús les dijo, les conviene que me vaya. Porque cuando Él terminó su obra, el sacrificio perfecto había establecido todos los términos legales para que ahora sí el Espíritu Santo viniera sobre los justificados y morara en ellos para siempre. Posterior a esta experiencia de Hechos 2, vemos a una serie de personas, judías y no judías, que cuando creían en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo llegaba sobre ellos y ya no eran dos experiencias distintas, dos momentos distintos, sino era uno solo. Hay dos palabras que se enfocan a la obra del Espíritu Santo, sobre todo en las cartas paulinas, de esta obra del Espíritu Santo en el creyente. Estas palabras son, como ya las hemos mencionado, fruto y dones. Vamos a hablar un poquito más de eso en esta lección. El testimonio en una persona es producido por el Espíritu de Dios. Pero este testimonio que Dios produce en ti depende de quién eres y qué haces. El fruto del Espíritu te lleva a ser quien Dios quiere que seas, la persona, el perfil que Él quiere que tú seas. El don o los dones te capacitan para servirlo. En Gálatas vamos a encontrar el fruto del Espíritu. Vamos a ver nuevamente, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto del Espíritu. Este fruto es evidente o tiene que ser evidente en cada creyente. Si tú ves a una persona que va a la iglesia sin amor, vamos a ponerlo en otros términos. Si tú estás viniendo a la iglesia y no ves el fruto del amor en ti, tienes que preguntarte si eres realmente un creyente. Si tú estás viniendo a la iglesia, estás viniendo cada domingo a los cursos, pero no ves paz, no ves gozo, tienes que preguntarte si eres un creyente en Jesucristo, si realmente has rendido tu vida a Él. Porque es imposible que en un nuevo creyente no se manifieste la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en la vida del verdadero creyente. Y empieza a producir este fruto. Todos los cristianos debemos entonces buscar que cada uno de los frutos del Espíritu sean cada vez más claros y evidentes. Por eso es que no es posible, simplemente no es posible, que un verdadero creyente viva con la premisa de que así es y así se morirá. Porque el fruto del Espíritu, el Espíritu va produciendo ese fruto cada vez más claro, más evidente, más contundente, más grande en el carácter de la persona. De tal manera que todos tenemos que ir creciendo en ellos. Dicho de otra forma, tenemos que ir manifestando más este fruto en nuestro carácter todos los días. Los dones son diferentes también, son otra cosa y tienen otra intención.
El don o los dones nos capacitan para llevar a cabo un ministerio, un servicio que va a edificar a la iglesia. Los dones son habilidades impartidas por el Espíritu Santo que nos van a capacitar para servicios concretos y específicos y en particulares. Todos los cristianos, dice la palabra, hemos recibido por lo menos un don, pero la misma palabra nos enseña a buscar todos los dones. Aquí vamos a ver los dones de manera rápida. Están en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones, muchos dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, es el Espíritu Santo quien los da. Y hay diversidad de ministerios, capacidades y servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o acciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. El origen es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ganancia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él los da, los dones, de hecho la palabra don quiere decir regalo, es un regalo espiritual. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 6, donde dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según el regalo que nos es dado, si el de profecía, hay un don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, el don de transmitir un mensaje de Dios. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con libertad, o liberalidad, perdón. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, todos los dones son dados por el Espíritu Santo. En la clase anterior les decía, ustedes están viendo aquí en acción un don, una capacidad dada por el Espíritu a mi persona en acción, en servicio, en operación para edificación suya. Pero hay otras personas que están aquí manejando ciertos aparatos, ¿verdad? Esas capacidades tal vez no están escritas en los textos bíblicos. Sin embargo, son capacidades dadas también por el Espíritu. Y hay personas que están acá manejando las cámaras, el sonido, y están poniendo esas capacidades también al servicio de la edificación de la iglesia para que esta enseñanza llegue hasta ti. Pablo compara la iglesia, que ya aprendimos lo que es la iglesia, con el cuerpo humano. Claro, es el cuerpo de Cristo, pero tiene en mente el cuerpo humano. Cada cristiano es como un miembro del cuerpo, un miembro interno o externo. El ministerio total de la iglesia, o sea, el funcionamiento del cuerpo completo, depende de cada miembro, del funcionamiento correcto y sano de cada miembro. Cada miembro del cuerpo es de mucha importancia. Cada miembro, aún el más pequeño. Ninguno es inferior, ninguno es superior. No es mayor el que se ve que el que está detrás, ¿verdad? Tras bambalinas, que no se ven públicamente. Todos son de suma importancia. No podemos decir que una mano es más importante que el hígado, ¿verdad? Todas son importantes. Alguien diría, no, el hígado es más importante. Bueno, entonces, a ver, prescinde de tu mano. ¿Verdad que no? Todos son importantes. Cada persona tiene que descubrir cuáles son los dones, las capacidades de ese miembro que el Espíritu le ha dado y desarrollarlo al máximo dentro y fuera de la iglesia. Se busca el don, se descubre el don y lo desarrollamos, pero no solamente en las 4 paredes de un templo.
sino se desarrolla en todas las áreas, en todos los lugares donde nosotros nos encontremos. ¿Cómo descubrimos nuestros dones? Bueno, hay muchas formas, pero veíamos algunos textos que nos hablan de listas de dones, pero te sugerimos lo siguiente. Dios puede hablarnos a través de estos textos. Dios puede hablarte a ti, decirte o llamar tu atención en alguno de estos dones. Léelos una vez más, revísalos y pídele a Dios que te dé dirección si hay alguno de esos dones que están ahí escritos que es para ti. Pero también debes de orar pidiendo a Dios que te guíe a encontrarlo. ¿Cuál es el don que Él te ha dado? Cuando hablamos con personas maduras que nos rodean, como nuestros familiares y hermanos en la iglesia local, también podemos preguntarles cómo encontraron ellos sus dones y qué dones ven ellos en nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo dota de estas capacidades desde nuestro nacimiento carnal. En otras ocasiones nos dota desde nuestro nacimiento espiritual. Por último, y no por ser todas las sugerencias, experimenta también en las distintas áreas de servicio en la iglesia. Conoce, porque en todas las áreas de servicio, de ministerio en la iglesia, se necesitan dones. Y esa también es una buena forma de descubrirlo. Tienes que desarrollar tu don en la obra de la iglesia, definitivamente. Aunque lo puedes desarrollar fuera, no debes desarrollarlo solo fuera. Al descubrir tu don espiritual y ponerlo en práctica dentro de tu iglesia local, Río de Agua Viva, experimentarás varios resultados poderosos y muy buenos. Habrá un gozo y un beneficio espiritual, tanto para ti como para otros, un crecimiento espiritual. La iglesia te va a afirmar en tu ministerio y una de las cosas más maravillosas que la palabra de Dios nos habla es que Dios es galardonador y Él siempre tendrá una recompensa para todas las personas que decidan dar su tiempo, sus capacidades dadas por Él en servicio a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que busca en Él tus dones, deja que Él produzca fruto en ti y sirvamos todos juntos a la obra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.